No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice la Biblia: Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Note que de los dos pueblos, judío y gentil, Cristo hizo uno. Él no tiene dos pueblos, sino uno solo. Versículo 15 dice: abolió en su carne la ley de los mandamientos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, haciendo la paz. Note que aquí no se está hablando de la ley de los mandamientos, sino de una ley de ordenanza y de una ley que prohibía al judío asociarse con gentil. Por ejemplo, en el libro de Hechos, rápidamente, podemos ir, Hechos 10:28 dice: y les dijo: vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. Note que en la cruz Cristo limpia a todo el mundo que se le acerca a él. Y abolió esa ley de los dos pueblos. Por eso Cristo solamente tiene un solo pueblo. Y a ese pueblo le ha dado una sola ley, sus mandamientos. El 16 dice, de Efesios 2:16, y reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Noten dónde se mata la enemistad: en la cruz, cuando Cristo muere. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Tenemos entonces una sola iglesia, un solo pueblo. No hay un pueblo y una iglesia, sino que todos los salvos forman a través de Cristo un solo pueblo. Y eso es importante que se pueda entender, porque eso hay una confusión en el mundo, pero hemos visto con la palabra de Dios que hay un orden claro. Entonces, por ejemplo, si Víctor podría leer en Romanos 9:6, Romanos 9:6, para que entonces le demos continuidad a ese versículo que está presentando. En Romanos el capítulo 9, en el verso 6, dice de la siguiente manera: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está diciendo algo bien interesante. No podemos pasar por alto esto, y especialmente aquellos que tienen esa confusión. El texto que él acaba de leer dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Estamos diciendo algo increíble. Quiere decir ahora mismo que todo el que nace de una familia israelita es en términos espiritual israelita, o que no es israelita. Lo que dice la Biblia es que no es israelita. Está diciendo que es una persona común, porque Dios mira al Israel desde el punto de vista espiritual. Entonces aquí está diciendo que no todo el que nace allá en el Medio Oriente, en Judá, en Belén, en esos sitios donde Jesús anduvo y todo eso, no es israelita. No porque nazca allá es israelita. Y él va a seguir leyendo, y miren lo que sigue diciendo ahí. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Hay un problema ahí de cómo fueron a ser hijos, porque le está diciendo que no por ser descendiente de Abraham, pero sin embargo te dice que si no por ser descendiente de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Lo que está haciendo el texto una aclaración. Está diciendo que no por llevar la sangre natural de Abraham una gente es israelita, sino que haya entrado en la promesa que se hizo a través del hijo de Abraham, que era Isaac, que era la simiente. Y esa simiente sabemos ya que Pablo la presenta, que es Cristo. La simiente es Cristo.
Y entonces, a través de ese proceso, de esa simiente, es que vienen los verdaderos descendientes de Abraham. Eso es lo que está diciendo el texto. Luego dice el verso 8, esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. ¿Voy a decir algo, Miguel, acerca de esa parte? Versículo 9 también puede leer antes de eso. Y el verso 9 dice, pues la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿quiénes son los hijos según la promesa? Según Gálatas 3, 26 a 29 dice, así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y 29 dice, y ya que soy de Cristo, de cierto sois descendiente de Abraham conforme a la promesa, herederos. Amén. Noten cómo llegamos a ser herederos de la promesa de Abraham cuando nos unimos a Cristo a través de la fe y a través del bautismo. Ya pertenecemos o somos parte del pueblo de Dios. Somos descendientes por Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿tú leíste cuál fue la cita, Miguel? Gálatas 3, 26, 29. Entonces, en palabras sencillas, en el 3:7 dice, sabe por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Amén. Quiere decir que tú que estás mirando también, si tienes fe en Cristo Jesús, tú eres el verdadero Hijo. descendiente de Abraham. Y es una maravilla. Tú sabes que tú no has pensado nunca en Medio Oriente y que tú eres descendiente de Abraham por la fe. Amén. Bien, eso está interesante. Eso quiere decir que no hay dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Dios confirmó un pacto con muchos, dentro de los cuales nosotros también formamos parte por medio de ese puente que es Cristo Jesús, la fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos un proceso de transición entre una nación que fue escogida para llevar el evangelio y ahora encontramos que Jesús funda una iglesia conocida como la iglesia de los apóstoles que marcan, vamos a decirlo así, no es un nuevo evangelio, pero marcan una nueva etapa en el plan de salvación. Eso quiere decir como si Dios le quitara la llave que oficialmente tenía Israel y se la pasa ahora a la iglesia naciente, la iglesia cristiana. Yo quisiera que hiciéramos algunos comentarios en relación a eso. Esta iglesia que nació, ¿qué pasó con esta iglesia durante el primer siglo? ¿Cuál fue la reacción que tuvo el pueblo judío al ver ahora una nueva forma de fe que se estaba desarrollando en esa época y en esos lugares? Sí, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, nosotros nos damos cuenta cuando se está dando la ascensión de Jesucristo al cielo, que fue ocultado por las nubes. Él le dice a sus discípulos que ellos iban a recibir poder, que ellos iban a recibir al Consolador, al Espíritu Santo, que permanecieran unánimes y juntos. Y entonces nosotros conocemos la historia que se derramó el Espíritu Santo en aquel lugar. Y desde ese momento entonces vemos que los apóstoles, los discípulos de Cristo, iniciaron su ministerio predicando el Evangelio con gran poder. Dice que cuando ellos predicaban habían 5,000 y se bautizaban 3,000, que cada día eran añadidos a la iglesia las personas que habían de ser salvas. O sea que se inicia este evangelio con el Espíritu Santo derramado en cada uno de ellos, y aquellos que venían al evangelio también eran llenos del Espíritu Santo. O sea que Dios estaba preparando al mundo para que recibiera el mensaje de salvación de Jesucristo por medio de aquellas personas que quisieran dejarse usar del Espíritu Santo, porque sabemos que
dentro de aquellos, cuando Pedro estaba predicando, que estaba dando el primer sermón, habían algunos que entendían que esto que estaban hablando en aquel lugar era porque estaban borrachos, pero sabemos que habían diferentes nacionalidades allí, diferentes personas que necesitaban entender el mensaje. Y entonces el Espíritu Santo da el don de lengua a Pedro para que esas personas puedan entender el Evangelio. Entonces vemos que se sigue desarrollando y cada uno de los apóstoles continúa predicando y predicando y predicando el Evangelio, pero la reacción de los judíos en cuanto a esto es negativa. Ellos rechazan el Evangelio de Dios. Vemos que en muchas ocasiones a los apóstoles se les encarcela, se les juzga, se les manda que no prediquen más en el nombre de Jesucristo porque ellos rechazaban rotundamente a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces vemos que son perseguidos. Y entonces inicia ese proceso de persecución a los cristianos, a los primeros cristianos del primer siglo, que fue la iglesia que deja Cristo fundada. En el proceso que Víctor acaba de explicar, probablemente algunos de los amigos se haga la pregunta. Los apóstoles que fueron elegidos para dirigir la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando hablamos de iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia ubicada en el siglo I. Es muy importante que entendamos eso, porque desde ese momento en adelante que se han dado las normas finales para la iglesia, y norma que se dé fuera del siglo I automáticamente no es bíblica. Tenemos que entender eso. Todo lo que la iglesia cree hoy día debe haberse creído en el siglo I. Ahora, lo que me imagino que quizás muchos se han preguntado es, ¿fue Pedro el primer papa o el primer encargado? No vamos a profundizar en eso, pero sí me gustaría leer un texto para aclarar que la iglesia tuvo un proceso y que ese proceso fue ordenado por Cristo. Miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 10, ya hablando estamos hablando de la iglesia primitiva. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 aquí aparecen dados en orden, pero fíjate que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿Cuántas personas fundaron la iglesia cristiana? Cristo utilizó cuántas personas. Le entregó la iglesia a Pedro, el primero que él llamó de los apóstoles. Dice el texto que no, él llamó a los 12 y le dio autoridad a los 12. Repito, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus. No fue a Pedro solamente. Y estamos haciendo la aclaración porque eso hay mucha confusión también con eso. Entonces, para cerrar esa idea, en el cielo, ¿quién tiene la llave de atar y desatar? Pedro solamente, porque en el 16 dice que se le dio la llave a Pedro, a ti te daré la llave. Bueno, pero en el capítulo 18, en el 18, versículo 17, dice, hablando de las normas de la iglesia y de cómo se le aplicaba la disciplina a los hermanos que erraban, dice aquí, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, dice el 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa atar y desatar es dado a todos, no solamente a Pedro. Muy bien, eso está prácticamente claro. Entonces vemos que de alguna manera al estudiar Apocalipsis capítulo 12, vemos que la iglesia hasta este punto se mantiene visible. Vemos la iglesia en la figura del pueblo de Israel o el pueblo judío, como muchos le llaman. Luego vemos que la iglesia pasa a una transición, siendo la misma iglesia, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios, pero en otra etapa vemos que pasa a la iglesia primitiva, como le conocemos, la iglesia de los apóstoles, y el hermano Víctor decía que se predicó con poder bajo la influencia del Espíritu Santo. Sin embargo, hubo oposición, o sea, el dragón actuó primero por medio de
el rey Herodes, pero ahora el dragón, cuando nace el hijo que es rechazado básicamente por el pueblo que debió de recibirlo, el mismo pueblo comienza a perseguir a los discípulos que fueron enviados. ¿Cómo concluye? O sea, ¿a dónde lleva esa persecución a la iglesia? Porque veo que aquí dice en Apocalipsis 12 que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahí se presenta una escena donde aparece el dragón, la serpiente antigua, aparece cuando es expulsado del cielo porque acusaba. Sin embargo, en el versículo 14, hablando de la mujer de nuevo, dice, pero se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí tenemos dos aspectos. Nosotros sabemos, ya como he mencionado, que el dragón estuvo representado por Herodes, pero luego más adelante es representado por el mismo pueblo que fue básicamente rechazado. Entonces, me gustaría que nosotros comentáramos esos 1260 años o ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mujer en ese tiempo? Con la iglesia. ¿Qué pasa? Y si es posible saber dónde inician los 1260 días o años proféticos. Bueno, las dos profecías que tú has leído, o sea, los dos versículos, voy a comenzar yo para dar mi punto de vista y ustedes entonces luego Muy cierran la bien. idea. Miren, en Apocalipsis 12, el 6, el primero dice, la mujer huyó al desierto. Y luego tú leíste en el 14 y dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué yo veo aquí en estos versículos? Yo veo que la mujer en realidad está huyendo desde que Cristo ascendió. Eso no se puede, no se puede tapar. Aparece Sí, muy claramente en el capítulo. La iglesia está corriendo, está huyendo. La palabra huyó significa que gastó, consumió un tiempo, pero no te especifica el tiempo cuando dice huyó, sino después que llega al desierto. En el desierto es que se le aplica el conteo del tiempo. Cuando la mujer llega al desierto o a una etapa en el desierto, es donde se dice que iba a ser sustentada por un tiempo, tiempo será la mitad de un tiempo. Entonces, el tiempo que nosotros queremos ubicar obligatoriamente tiene que ser el tiempo cuando comienza a contarse el espacio, ¿verdad?, de tiempo en que ella va a estar siendo sustentada. que es cuando llega al desierto. Que es desde que está en el desierto, Sí, pero ella huye al desierto y eso es corriendo que está. Mientras tanto, exacto. está perdida y está perdida no, sino no está en lugares públicos porque está huyendo. Esa es la que la profecía está presentando. Entonces, nosotros sabemos que históricamente esto se cumple en el año 538 cuando el emperador Justiniano el Grande da la orden de, de que la iglesia, ¿verdad? Eh, sea correctora, cabeza, perdón, de que el papado o Roma sea cabeza de la iglesia y corrector de los herejes. Cuando Justiniano el Grande, el emperador Justiniano el Grande, le da ese poder a la iglesia entonces comienza a corregir todo el que no está de acuerdo con ella. Entonces los cristianos que no estaban de acuerdo con ella comenzaron a sufrir grandes persecuciones. Y sabemos que eso es un periodo de tiempo que abarca 1260 años. O sea, comienza en el 538 y termina en el 1798, cuando el papado es tomado prisionero y se detiene su poder, ¿verdad?, civil que tenía, religioso y civil, en ese momento, para luego recibirlo más adelante. Entonces, es un periodo que hay que analizar todo lo que pasó. No vamos a tener ese tiempo para analizar, pero sí sabemos que cuando comienza esta persecución,
todo el mundo era visto con los ojos de Roma, con los ojos del imperio romano cristiano. No, o sea, el imperio romano era quien vigilaba todo el movimiento religioso que había y solamente, ¿verdad? Eran aceptadas las cosas que Roma entendía que era la que había que aceptar. Por consiguiente, ahí deja de funcionar la Biblia, deja de funcionar la adoración a Dios y comienzan a suceder en su lugar un sinnúmero de cosas que nosotros llamamos hoy día supersticiones y creencias y cosas que no tienen base bíblica. Ok, antes de darle paso, que sé que los muchachos tienen algo que decir en cuanto a eso, nosotros sabemos que el primer periodo de la iglesia cristiana que encontramos en Hechos de los Apóstoles, vamos a decirlo así, es conocido como la iglesia de Éfeso, así se le llama en el libro de Apocalipsis, y Éfeso era como la iglesia del camino, una iglesia que de alguna manera estuvo dentro del primer siglo de la era cristiana, luego que Jesús asciende, vamos a decirlo así, en el año 31, se mantuvo fiel a los mandamientos, a la sana doctrina, a la fe que una vez fue dada a los santos, pero más adelante lo que Gustavo está tratando de decir es como si hubo una apostasía, entró una apostasía, pero no todo el mundo quedó en tiniebla, no todo el mundo apostató, sino que el pueblo de Dios, el resto, siempre hay un puñado que mantiene la fe, mantiene la verdad, se mantiene puro, pero hubo un grupo que se contaminó y le dio como resultado el origen de un poder apóstata que aparece en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que Pablo dice que no iba a venir la segunda venida de Jesús sin que antes apareciera la apostasía. O sea, la apostasía vino porque fue un poder que hizo guerra contra la verdad, contra los mandamientos, persiguió a los santos. Sin embargo, tenemos ahí que la iglesia está huyendo de la persecución. Está huyendo de la persecución, pero la iglesia no ha muerto, a pesar de que hay tiniebla en ese momento. Hay mucha mentira. ¿Quieren abordar algo acerca de esto? Sí, claro. Quiere decir que los 1260 días en Apocalipsis 12:6, aquí estamos hablando en símbolos, no son 1260 días literales, sino son años, porque Ezequiel 4:6 y Deuteronomio, perdón, 14:34 dice que un día equivale a como un año. En profecía. Y también quería decir que los 1260 días son los mismos que los ¿Tiempo? 3 tiempos y medio que se mencionan aquí, porque un tiempo es un año. 2 tiempos se menciona en plural aquí, cuando la palabra en plural se menciona, no tiene una cantidad, en el idioma original significa 2. Y medio tiempo, por consiguiente serían 3 años y medio. El año judío tenía 360 días, pero cuando nosotros sacamos esos 3 tiempos y medio, por ejemplo, decimos 3.5 por 30, que era lo que, no, 3 por 360, que era los días que tenía el año. Sistema de cómputo Judío. judío. Ajá, da 1260 días, que son 1260 años. O sea, está hablando del mismo periodo. Incluso ese mismo periodo en Apocalipsis 3, hablando de la bestia, se menciona como 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Un año tiene 12 meses, 12 más 12 son 24, más 12, 36, más el medio año, 42 meses. O sea, que es el mismo periodo. Y que ese periodo inicia en el año 538 y culmina cuando se le da la herida mortal al Papa en 1798. Ahí culmina el periodo de persecución papal. Ahí termina. Y si usted calcula entre los años que hay entre 538 y 1798 al 1260
años. Ok, entonces es importante notar entre lo que tú has dicho que si nosotros ubicamos la historia y le ponemos los 1260 días literales, no nos lleva a ningún sitio, pero cuando se le aplica el tiempo profético día por año, sí nos da el tiempo o los 10 siglos que duró la iglesia apóstata, ¿verdad? eh, Persiguiendo al pueblo de Dios y fabricando falsas enseñanzas, tirando por tierra la verdad que Dios había establecido. Podríamos por lo menos mencionar algunas de las cosas que estuvieron sucediendo en ese momento. En ese momento Jesús no era, vamos a decirlo así, el sacerdote que intercedía por nosotros, sino que en ese tiempo quien intercedía, según ellos, por el hombre, básicamente era una persona que estaba dentro de un confesionario. Ok, también se practicó el bautismo de infantes. La palabra de Dios se le había privado al pueblo y básicamente esto trajo como consecuencia tiniebla, trajo mucha confusión, porque donde no está la palabra de Dios, que es nuestra única guía de fe segura, no podríamos entonces confiarle al hombre este tesoro para que sea solamente una interpretación privada, que dice Pedro que no es de interpretación privada. Quería decir que esta historia muchas personas la desconocen porque se ha tratado de ocultar, pero si investigamos un poco, sucedió en la realidad. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la matanza que hizo la Iglesia Católica contra los cristianos en la Edad Media. Y esa matanza, ¿por qué sucedió? Porque muchos, incluso muchos sacerdotes que estaban en la Iglesia Católica, un día se encontraron con la Biblia, estudiaron la Biblia, la palabra de Dios, y vieron que la Iglesia Católica estaba violando los mandamientos de Dios, estaba violando la enseñanza bíblica. Y cuando ellos empezaron a predicar, porque ellos querían reformar la iglesia, ellos se dieron cuenta que no podían, porque el poder de la iglesia no le permitía hacer eso. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Empezó la persecución contra ellos, por ejemplo, contra Martín Lutero, que era un sacerdote católico. Dice la historia que Martín Lutero era sacerdote católico y un día estaba ¿cómo es que se llama? Donde está, hay muchos libros, en una biblioteca. Y dice la historia que Martín Lutero se encontró con una Biblia. Y ahí Martín Lutero descubrió que existía la Biblia. O sea, Martín Lutero, siendo sacerdote, y no conocía la Biblia. Y eso era la enseñanza que le daba la Iglesia Católica a ellos. Porque ellos querían ocultar lo que enseñaba la Biblia. Y por eso empezaron a perseguir al pueblo, a los cristianos que enseñaban lo que dice la Biblia. Ok, entonces para que la gente que están escuchando tengan una idea clara de la línea que estamos llevando, rápidamente lo que tenemos que entender es lo siguiente. Según ellos acaban de explicar, nosotros vimos que la iglesia católica, o vamos a ponerlo así, la iglesia popular de ese tiempo, ¿verdad? Que sabemos que es la católica, pero que en ese tiempo no había una competencia contra ella. Ella fue la que dirigió todos los acontecimientos religiosos desde el tiempo que ella recibió el poder en el año 538, ¿verdad? Entonces, por un periodo de 1260 años, es lo que acabamos de explicar, ella se mantuvo controlando. Ya el hermano Keuro explicó que hubo algunas cosas que ellos inventaron que no son bíblicas para enseñársela a la gente. Y una de las cosas fue el confesionario, que la gente tenía que confesarse a un hombre llamado sacerdote, el bautizo de infantes, de niños recién nacidos. Y si usted analiza varias cosas, hay muchas doctrinas, como la del purgatorio, como la del limbo, hay muchísimas cosas que hoy en día, aún ellos mismos ya han comenzado a negarla porque no tiene una base muy clara y la gente que comienza a pensar comienza a cuestionarse. Pero lo que estamos viendo es que luego entra Miguel y explica que
Dios utiliza los reformadores para poder combatir esa iglesia, porque era un poder que era un poder político y un poder civil, mataba a todo el que se le oponía. Y entre esos reformadores tenemos en el siglo XIV, por ejemplo, a Juan Wycliffe, que fue el primero de ellos que la enfrentó abiertamente. Luego, después de Juan Wycliffe, tenemos a Juan Hus también, que vino y la enfrentó. Juan Hus abiertamente tuvo el valor, y todo el que lee la historia y ve y puede ver en los videos, qué sé yo, en las redes sociales, usted puede ver en el internet las películas de Juan Hus, y usted ve que lo quemaron en la hoguera. Y la historia dice eso, que lo quemaron. Juan Hus prefirió que lo quemaran antes de apoyar toda la vagabundería que enseñaba esa iglesia. Luego viene, después de Juan Hus, viene Jerónimo también, viene uno llamado Felipe Melantón, viene Martín Lutero, y todos estos hombres, ¿verdad? Que de alguna manera dieron su vida o arriesgaron su vida, pues lo que hicieron fue que fueron golpeando desde adentro el poder romano católico para impedir que él siguiera cometiendo todos los abusos que cometió. Entonces ya vimos que luego, después de Martín Lutero, viene lo que nosotros conocemos hoy en día como el protestantismo. El protestantismo entonces es el resultado de la reforma. Se origina en Alemania, y entonces de ahí en adelante el cristianismo va cambiando de dirección y el catolicismo va perdiendo el poder que tenía. Entonces hasta aquí lo dejamos para que... Bien, hay un aspecto muy interesante que vamos a tocar ahora y necesitamos que este aspecto sea bien entendido, que sea bien considerado, porque fíjense que el hermano Miguel estuvo explicando, y Gustavo también, que la iglesia estuvo en el desierto, o sea, estuvo en la parte deshabitada, huyó a las montañas, estaba en catacumbas, en lugares apartados por la persecución que iba de la intolerancia religiosa de la iglesia que estaba predominando. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es que la mujer reaparece en el escenario luego que cesa en el 1798 el periodo de persecución. Reaparece, y quiero que notemos que esta iglesia aparece con ciertas características, porque esta es la iglesia en realidad que está funcionando ahora en el fin del tiempo como el pueblo que Dios le encomendó la tarea de manera, vamos a decirlo así, oficial, porque es la misma, pero en su distinta etapa de llevar el mensaje. O sea, la iglesia de los últimos tiempos, aprobada por Dios, que tiene la fe que una vez fue dada a los santos, que es la heredera del mensaje que predicó Pablo, que predicó Lucas, que predicaron los apóstoles, es esta mujer que aparece en esta etapa. Y dice que aparece luego del año 1798. Ok, no podemos buscarla antes. Ese es el primer criterio, porque la mujer había huido, no estaba en el escenario. Y miren lo que dice aquí acerca de esta mujer en el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí aparece la iglesia de nuevo, pero también aparece Satanás, porque Satanás siempre la está ubicando. Y dice, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, aparece una mujer, aparece también un resto, una descendencia de la mujer. Y dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para nosotros ubicar la iglesia, vamos a decirlo así, que más se acerca, para no decir la verdadera netamente, que más se acerca a los criterios que aparecen en Apocalipsis 12 de la iglesia, tenemos que identificarla a través de esto, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿A qué mandamiento se refiere? ¿Y qué es el testimonio? Yo creo que eso podemos tratarlo brevemente, pero por separado, porque son dos criterios interesantes. Algo interesante aquí es que la mujer es perseguida por Satanás al principio del capítulo, y aquí aparece ahora
La mujer aparece solamente para identificar a su descendencia, Ok. porque la mujer no aparece ella en el fin, sino su descendencia. Pero te la menciona para que tú sepas que esta descendencia proviene de esa mujer y te dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Varias cosas interesantes. La primera es que el dragón hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. Algo importante es que si el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, entonces la mujer del cual viene el remanente también guardaba los mandamientos de Dios y también tenía el testimonio de Jesucristo, porque el remanente es la descendencia de esa mujer. Ahora, si tú observas, la mujer desaparece del escenario, pero el remanente aparece y entonces este remanente existe ahora, en el tiempo del fin, en el tiempo final. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchas iglesias, muchas personas, de hecho, en el internet ahora mismo se dice que hay 47.300 denominaciones en la última investigación que yo hice acerca de ese tema. 47.300 denominaciones dentro del cristianismo. Eso presentaría un problema porque para tú saber cuál es la iglesia verdadera, tú necesitarías obligado algún método rápido y fácil para tú no pasarte toda la vida revisando iglesia por iglesia. Aquí está dado este método. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. Eso se podría luego en un tema más poderlo extender para analizarlo bien, pero son los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio que han dado los profetas, o que Cristo ha dado a través de los profetas, a través de la historia, lo que Cristo quiere que su iglesia sepa y que su iglesia haga en el mundo, y es a través de los profetas. Entonces, cierro aquí mi participación aclarando que así como aparece una mujer con una descendencia, también en el 17 se explica que la mujer que se va al desierto se pierde allá en el 17 y cambia su estructura, ¿verdad? Porque pasa de estar vestida de blanco a estar vestida de rojo y dice que tiene también hijas. En el 17 habla de Babilonia, madre de las rameras. Entonces allá también hay descendencia que tienen la misma estructura doctrinal que la madre. Las hijas igual que la madre y la madre igual que la hija. Así como aquí el remanente tiene la misma característica que la mujer vestida de blanco y la mujer que el remanente, allí en el 17 pasa lo mismo. Cierro ahí mi participación. Bueno, quiero leer los versículos 15 y 16 para seguir con el contexto de Apocalipsis 12, dice 15. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Note que aquí las aguas representan, según Apocalipsis 17:15, pueblos, muchedumbres y lenguas. O sea, esta mujer estaba ubicada en una nación donde había muchos habitantes. En ese entonces era la nación de Europa, que era bien habitada. Y la mujer entonces echó a todos esos políticos tras la mujer, tras la persecución. Entonces, versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Dónde encontraron los cristianos refugio? Fue en Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica era una nación que tenía dos leyes, que era republicanismo y reprotestantismo. Eso significa una nación sin papa y una nación sin rey, que cada quien podía, La iglesia. cada quien podía obedecer a Dios de acuerdo a su deseo, lo cual no lo podía hacer en Europa porque había mucha persecución. Pero 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y absorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Note que la persecución paró en 1798. Estados Unidos se funda en el 1796. Estados Unidos aquí representa la tierra. Y la tierra es lo contrario al agua. El agua representa muchedumbre, pero la tierra significa que es poco habitada. Por eso, en ese tiempo,
Estados Unidos era poco habitada porque se funda en 1798. Esos son los inicios. Entonces, el versículo 17 dice, entonces Dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. Noten ahora que no dice que fue a combatirlo a todos, sino solamente al resto, a un pequeño remanente. ¿Cuáles son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Noten que los que guardan los mandamientos de Dios son todos, no son 8 ni 9, sino los 10 mandamientos. ¿Y cómo sabemos nosotros que aquí se está hablando de los 10 mandamientos? Porque versículo 19 de capítulo 11 dice que Juan vio en el cielo cuando se abrió el santuario, vea el arca de pacto. ¿Y qué era lo que había en el arca de pacto? Eran las 2 tablas de piedra. Por eso, según el contexto, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y la otra característica es que tienen el testimonio de Jesús. Y según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y Apocalipsis 22:8 y 9 dice que el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, es un profeta. Por eso esta iglesia, este pueblo, iba a tener en su medio un profeta. Entonces, repasando las características, son 4. Que se haya fundado después de 1798, que se haya fundado en Estados Unidos, que guarde los mandamientos de Dios, los que estaban en las 2 tablas de piedra, los 10, y que tengan el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que es ser un profeta en su medio. Muy bien, entonces ya hemos visto esta parte, pero sería un poquito quizás ambiguo dejar a las personas con la interrogante, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cómo puedo identificar esa iglesia con un nombre? Ok, lo primero que tenemos que entender que probablemente después de 1798 surgieron otras iglesias que tuvieran 1 o 2 criterios de los que presenta Apocalipsis 12:17. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día surge después del año 1798. La iglesia adventista proclama y enseña la vigencia de los 10 mandamientos. La iglesia adventista considera que la hermana Elena Harmon de White fue un profeta que Dios levantó para el fin del tiempo, para guiar a su pueblo, no para agregarle ni quitarle a las escrituras, sino para orientar al pueblo que va transitando o peregrinando en los últimos días de esta humanidad. Y por si fuera poco también, esta iglesia predica el mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, que llama al mundo a temer a Dios y a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, llamando al mundo a no aceptar la marca de la bestia. Y dice en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, hablando de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ya en el versículo 14 de Apocalipsis 14, entonces luego que ese pueblo da ese mensaje, aparece Jesús en las nubes de los cielos, sentado en una nube blanca. Así que esta iglesia cumple con todos los criterios que aparecen en Apocalipsis capítulo 12:17. Así que si tienen algo que decir, ya básicamente hemos concluido esta parte por asunto de tiempo, pero sí agradecemos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes y a los que también están viendo y escuchando este estudio. Muchas gracias por permitirnos llegar hacia su hogar, hacia donde quiera que usted se encuentre, para llevar este mensaje de salvación y de esperanza en este mundo.